el Mayor, uno de los primeros discípulos a los cuales Jesús llamó a seguirle y que fue, después de ser llamado, fue escogido como apóstol, Jacobo el Mayor. Así como cualquiera de los discípulos que hasta el día de hoy hemos conocido, podemos decirles que cada uno tiene sus características especiales, cada uno tiene su carácter, tiene su personalidad. Hoy vamos a aprender de él y vamos a conocer su inicio. A Jacobo también se lo conocía como Santiago. En momentos me escucharán mencionarlo como Santiago, en otros como Jacobo, pero es la misma persona, es el mismo nombre. Cuando Jesús escogió a Jacobo, Jacobo era una persona, él tenía a su hermano y su padre Zebedeo, ellos eran pescadores. Según la historia, menciona que Jacobo también formó parte del pueblo de Betsaida, de Galilea, era un pescador al igual que también que Pedro. Podemos decir, según lo que investigaba sobre Galilea, era una ciudad muy fructífera. Antes de conocer a Jesús, de la existencia de Jesús, ya Galilea tenía cierto reconocimiento en el área pesquera, era próspero en sus tierras también, porque Galilea, el mar de Galilea es un mar muy extenso e incluso se lo usaba como medio de transporte, como lo que hoy conocemos como el Canal de Panamá. Servía para unir el norte, el sur, el este y el oeste. Podían pasar de Egipto al mar Mediterráneo, a Palestina. En fin, era un medio que utilizaban muy reconocido. Veíamos muchas embarcaciones. Habían personas que trabajaban y habían propietarios de embarcaciones. Habían propietarios. Entre ellos, Pedro tenía su embarcación pescando. Mientras Jesús lo llamó, él estaba recogiendo las redes y estaba dentro de la embarcación de Pedro, de Simón. Pero asimismo, podríamos decirlo que a cierta distancia se encontraba Jacobo, Juan y su padre Zebedeo en otra embarcación. Lo que nos quiere decir Dios que en realidad jamás va a llamar a alguien que esté libre. Siempre va a llamar a alguien con oficio, siempre que esté alguien ocupado en sus quehaceres, porque eso le demuestra a Dios responsabilidad, eso le demuestra a Dios que realmente somos capaces de llevar a cargo un trabajo más, una responsabilidad más. Jamás Dios va a llamar o Jesús va a llamar a alguien que esté sin hacer nada, que esté, como dicen en mi pueblo, rascándose la barriga nomás. En realidad, Jesús, cuando llamó a Jacobo en particular, estaba haciendo algo. Estaba ocupado, estaba recogiendo las redes, recién venía de pescar y él era propietario porque menciona aquí que estaba con sus trabajadores. Tanto Simón como Jacobo tenían sus trabajadores, generaban trabajo para alguien más. Y una persona de esa época que tuviera embarcaciones, en realidad una persona de buenos recursos, de propiedades, que tenían cierto estatus económico, cierto estatus financiero para con la época que estaban. Y quiero compartirles que en realidad cuando Jesús llamó a Jacobo, hay algo muy en particular entre sus características que les voy a compartir. Jacobo era una persona ambiciosa. ¿Cómo va a ser ambicioso? Era ambicioso. Tenía ciertas perspectivas, podíamos decir que era calculador también. Tenía ya ciertas características que mencionan, e incluso donde lo dice, en Marcos 10, 35, 37. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es tu petición?, preguntó Jesús. Ellos le contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otra a tu izquierda. Yo me preguntaba, ¿qué habrá pensado Jacobo al momento de escuchar que Jesús le dijo: sígueme?
o lo siguieron. ¿Qué pensó Jacobo? Y rápidamente, como ya había leído las características de Jacobo y todo eso, se vino al espíritu ambicioso. Y yo digo, ¿cómo va a ser posible? Y quiero creer que en realidad cuando Jacobo fue llamado no dijo así, wow, los milagros, sino que realmente se acercó a Jesús porque quería algo de él. Y no algo quizás bueno, en particular, como les decía, Jacobo ya era una persona que tenía plata, tenía recursos. Y una persona así, una persona de trabajos, empresario, tiene visiones, tiene metas. Entonces, todo aquello que le genere un recurso, un ingreso, él lo va a seguir. Él lo va a buscar, porque desea aprender, desea saber cómo multiplicó Jesús los peces a esa cantidad. Si yo no había pescado tanto eso, me conviene estar cerca de Jesús. Me conviene estar cerca de Él para poder saber qué es que hace, cómo lo hizo, porque me va a cambiar, me va a mejorar, va a multiplicar al 1000 mis ingresos dentro de mi barca pesquera. Quiero pensar que realmente Jacob pensó en eso. Jacob, cuando llegó a Jesús, quizás no lo hizo de la mejor forma, lo hizo con una ambición. Porque fue una de sus características, algo que ya lo tenía dentro de él. Y que incluso Salomé, su mamá, también le pidió que sus hijos estuvieran en un lugar de trono junto con Jesús. Entonces vemos que eso ya viene de su familia. Pero en realidad no sé cómo tú conociste a Jesús, no sé cómo llegaste a esta iglesia. Muchas veces hay muchas personas que cuando llegaron a conocer de Jesús, en realidad vinieron por un milagro. E incluso se fueron con el milagro, como decían en la mañana, pero no se llevaron a Jesús con ellos. Se fueron con lo que Jesús les ofrecía. No sé en qué circunstancias de tu vida conociste a Jesús, porque realmente necesitaste dinero, porque realmente tu familia estaba en malas circunstancias y lo necesitabas saber porque te dijeron que en Él ibas a encontrar transformación, porque en Él ibas a encontrar mejoría en tu hogar, en tu familia. No sé qué te trajo a los pies de Jesús, pero el asunto aquí es que te trajo a Jesús. Te trajo a Jesús y en el camino Jesús comenzó a transformar tu vida y tu mentalidad comenzó a cambiar. Y quiero que hoy día analicemos un poquito del carácter de Jacobo. Jacob, creo que nosotros quienes hemos podido escuchar de la historia de él, lo mencionan como el hijo del trueno. Y hay algo muy particular en esas pequeñas letras, 3 cositas que le quiero compartir sobre eso. Pero antes de entrar a eso, quiero hablarles sobre qué es el carácter según Google. El carácter dice que proviene del término griego carácter, que significa el que graba. Por un lado se conoce como carácter al conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona de las demás, fundamentalmente en lo que se refiere a su modo de ser y de reaccionar frente a distintas circunstancias. Otros lo dicen que el carácter se puede heredar genéticamente hablando. En lo que es biología, realmente dentro de los cromosomas, tanto los genes del padre como los genes de las madres se llevan en la sangre. Por eso es que podemos decir, es que yo me parezco a mi papá en el carácter. Soy súper temperamental, soy muy llorona, cosas así podemos decir nosotros. Que en mi aspecto físico me parezco a mi mamá, pero tengo el carácter y el genio de mi papá. Podemos decirlo así, porque es cierto, lo heredamos, va algo programado allá dentro de nosotros cuando estamos en el vientre, que están dentro de nuestros cromosomas y son nuestros genes, los que nos definen de cierta forma el carácter. Aquí podemos ver en Lucas 9, cuando Jacobo es enviado, envía a sus mensajeros Jesús a la aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para la llegada. Pero a Jacobo y a Juan los enojó porque a Jesús no lo quisieron recibir. No quisieron recibir nada de ellos y ellos dijeron algo en particular que le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Muchas veces hemos escuchado ese texto y ayer mientras pensaba en eso, hay 3 cosas en particular en ese texto. La primera, el carácter, es verdad.
eran temperamentales. Si era en el momento explotar, explotaban. Si eran de lanzar bala, lanzaban bala. Lo que sea, porque era el carácter de ellos. Según la historia, el carácter de ellos lo heredaron a través de su padre Zebedeo. Y entre las cosas que comenzaba a leer y leía, menciona que realmente Zebedeo se indignó cuando sus hijos se alejaron de ellos, dejaron el trabajo por seguir a Jesús. Y es muchas las cosas, las veces que nosotros nos topamos en esa circunstancia, al menos los jóvenes cuando están comenzando a seguir a Jesús, te topas con que papá no me deja, no quiere, te comienzan a ver los peros. Si antes podías ir a fiesta, tienes el permiso para fiesta, más no para la iglesia. Pero aún así ellos lo dejaron a papá y se fueron con Jesús. El carácter de ellos lo tuvieron por herencia. Pero en el camino ese carácter, esos genes comenzaron a ser transformados por Jesús. La segunda cosa que les quiero compartir es que realmente si ven en esas palabras que parecen que fueran de enojados, de que quieren ya tirar todo, matar a cualquiera que venga por ahí, realmente lo que estaban expresándole, no de la manera correcta en realidad, pero le estaban expresando a Jesús el amor que le tenían. Porque no iban a permitir que alguien lo tratara así a Jesús. Entonces lo que ellos hacían es, no Señor, si tú quieres hago descender fuego aquí, porque no aguanto, no soporto que te traten así. Amaban a Jesús. Si no lo vemos de esa forma, pues hay la oportunidad de hoy ver que realmente Jacobo amaba a Jesús. Amaba lo que él estaba aprendiendo de Jesús, lo que Jesús comenzó a hacer en su vida. Él amaba a Jesús. Y quiero que noten otra vez, se los voy a volver a leer. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? La tercera cosa que les quiero compartir es que ellos no se estaban dando cuenta de lo que decían, pero Jesús sí lo notaba. Hay una extensión en una de las versiones de la Biblia que menciona algo más en ese versículo y dice que Jesús le respondió: ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón. Cuando Jesús le decía esto a Jacobo, a Juan, porque eran los dos que estaban ahí, ustedes no se dan cuenta de lo que tienen en su corazón, es porque realmente ya el ADN, la genética que ellos tenían estaba siendo transformada. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta que en su boca estaban declarando algo que iba a suceder. Cuando tú te pegas o nos pegamos a nuestros padres espirituales, a esta casa, a Jesús, tú recibes lo que ellos tienen. Recibes autoridad, recibes la autoridad de hijo para poder hacer milagros, para poder ver sanidades, para poder imponer manos y esa persona sea sana, sea salva. Ellos ya tenían eso y no se estaban dando cuenta. Por eso es que Jesús los paró. ¿Por qué? Porque lo que estaban aprendiendo de él quizás no lo estaban aplicando de la mejor forma. Porque hay poder en tu boca. Y ellos si querían, ellos ya habían visto que Jesús sanaba, ellos ya habían visto que resucitaba. Cuando resucitó a la hija de Jairo, a Lázaro, ya lo habían visto. Cuando multiplicó, ya lo habían visto. Y ellos decían, o sea, si Jesús puede, yo puedo también. Entonces, Señor, si tú quieres, déjame que yo hago descender fuego aquí para que los consuma a todos. Les dijo, pero le dijo, para. Ahí les dijo hijos del trueno. Pero le dijo también esa frase. Le dijo, ustedes no se dan cuenta cómo es su corazón, pero Jesús ya conocía su corazón. En realidad la intención de ellos no fue de la mejor forma, pero ya había poder en su boca, ya había autoridad. Y hoy quiero que entendamos que realmente habrán cosas que tú no te estás dando cuenta que las mencionas, pero que puede causar un efecto tanto en lo espiritual como en lo terrenal. A veces nos llenamos la boca de decir, no tengo plata. A veces a mi esposo le digo, no tengo plata, no hay plata, pero en realidad tú te estás atando a esas palabras, nos estamos atando a esas palabras. El no se está volviendo
efectivo en tu vida, pero de forma negativa, porque realmente tu palabra hay poder. Por eso es que Jesús los paró a Jacob, por eso los paró a Juan, o sea, para ahí. O sea, yo sé que ya estás aprendiendo. Quizás yo me imaginaba que Jesús riendo, serio, pues obviamente porque los estaba llamando la atención, pero dentro de él quizás sonriendo, encercame así, ya aprendieron, ya aprendieron. Pero no le están aplicando todavía bien. Y hoy quiero que aprendamos eso, que realmente en tu boca hay poder, dice la Biblia, para vida o para muerte. Si tú no quieres usar ese no tengo plata, que esto, que lo otro, es que por el momento no tengo efectivo, está en el banco. Lo podemos decir de esa forma, para evitarnos decir un no. Porque aquí realmente, aunque no lo hemos notado, hay poder en nuestra boca. Y muchas veces lo hemos escuchado de nuestros pastores, hay poder en tu boca. Así que desde el día de hoy creo que tenemos que comenzar a cuidar eso. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué lanzamos para alguien más? Por eso es que Jesús les puso un alto a Jacob y a Juan. Orgullosos sí, porque están aprendiendo y ya llevaban su genética, ya llevaban su ADN, ya lo tenían, pero no lo estaban aplicando de buena forma. Todavía les faltaba como que moldear un poquito más, pero ya estaban aprendiendo. Su carácter estaba siendo transformado por Jesús. Quiero que leerles o decirles algo que nos comentaba nuestro apóstol hace un par de semanas. Cuando comenzamos recién lo del legado 12, él mencionaba y marcaba mucho la diferencia de una persona llamada y una persona escogida. Para los que no pudimos escuchar, una persona llamada es una persona enseñable que se vuelve un discípulo. Cuando Jesús llama a los discípulos, no sé a cuántos llamaron, fueron muchos los que fueron llamados. Los escoges, los llamas en el momento y tú aceptas el llamado. Pero cuando Jesús los escogió, Jesús realmente se metió en un tiempo de intimidad, un tiempo de oración. Dice que pasó toda la noche, como dice en el libro de Lucas, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a sus discípulos y entre ellos escogió a 12, a los que llamó apóstoles. Una persona escogida, una de las características que mencionaba nuestro apóstol y que es cierto, es una persona obediente, una persona con disposición. Jesús oró. Él conocía, como pasaba toda la noche orando, ella conocía a sus discípulos, todos aquí discípulos, pero de todos ellos escogió a 12, entre ellos Jacobo. Pero es que Jacobo y su carácter temperamental, ambicioso, quería matar a todo el mundo que veía por ahí. ¿Cómo fue escogido? Incluso Tomás, Felipe, Judas. Todo el mundo tenía un carácter muy especial, para ponerlo así, muy especial, muy diferente. Todos aquí tenemos eso, pero Jesús en intimidad conocía el fin de Jacobo, conocía la intención de Jacobo, conocía el corazón de Jacobo. Él ya lo conocía y se dejó guiar por Dios para elegirlos a ellos. Quiero mencionarles que realmente podemos decirlo que aparte de esas dos ocasiones, llamado, escogido, Jesús escogió a alguien más. Y aquí quiero entrar en el punto que dice escogido para lo íntimo. Jesús realmente, aparte de ser una persona de oración, Él compartía con sus discípulos.
Él compartía y él comenzaba a notar sus cambios, comenzaba a notar las diferencias entre lo que él llegaba, cómo ellos llegaban, a cómo estaban siendo transformados en el camino, conociéndolo a Jesús, conociendo lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. En realidad, hubo una parte más que fueron escogidos. Y yo comentaba hace tiempo con mi esposo y le decía, ¿cómo llegas al punto de que Dios te escoja? ¿Cómo llegas al punto de que realmente Dios te escoja? Porque aparte de que ellos fueron escogidos entre los 12 apóstoles, fueron los seleccionados, fueron escogidos para lo íntimo, para lo que nadie podía ver, para lo que nadie supo de Jesús, porque fueron momentos especiales realmente lo que ellos vivieron y compartieron en Jesús. Hubo un grupo íntimo que tenía Jesús, que así lo menciona la Biblia como un grupo íntimo en los evangelios. Eran 3: Pedro, Jacobo y Juan. Ya conocimos por qué fue íntimo de Jesús Pedro, ya conocimos por qué fue íntimo de Jesús Juan, pero ahora por qué fue Jacobo de ese grupo. Y quiero decirles que para que seamos escogidos debe haber disposición. Escogido para lo íntimo debe haber disposición. El que Jesús orara día y noche por sus discípulos, día y noche por ellos, también le permitía conocer, como les decía, la profundidad del corazón de ellos. Quizás ellos no se conocían todavía, quizás tú tampoco te conozcas todavía del todo, pero Jesús sabe ya cuál va a ser tu fin en Él. Él ya conoce eso de ti. Nosotros todavía no estamos como convencidos de decir, acepto o no acepto el llamado. Primero, acepto o no acepto que me escojan para un liderazgo, que me escojan para abrir un grupo de amistad. Acepto o no acepto. Pero si ya aceptaste esas dos fases, o quizás no te sientes como que a gusto abriendo un grupo, todavía te da miedo, pero hay algo que necesitamos. No es como que lo puedes elegir o no, realmente es algo que necesitamos, y ser íntimos de Jesús. Jacobo y Juan eran unas personas Jacobo, Juan y Pedro eran unas personas que pudieron ver actos especiales que ninguno de sus otros apóstoles vieron, como la resurrección de la hija de Jairo. Solo estaban los 3. Como la transfiguración de Jesús, solo estaban los 3. Como cuando Jesús estuvo en Getsemaní, donde prácticamente le dijo a Dios, Señor, pasa de mí esta copa. Yo no quiero, pero si es tu voluntad que se haga. Los 3, solo los 3. Y hay una frase muy particular que me gusta. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Eso se lo dijo a sus 12 discípulos. Los 12 lo acompañaron a Getsemaní, los 12. Pero se llevó a Pedro, a Santiago, que es Jacobo, a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. No a todos se les reveló esa parte sensible o esa parte humana, porque ya vieron la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús lo vieron todo de blanco en espíritu, vieron que era 100% espíritu. Estuvo ahí Moisés, estuvo ahí Elías. Ellos 3 pudieron ver eso, los 3. Pero asimismo Dios les permitió ver la parte humana de Jesús, la parte sensible. Ayer conversaba con alguien por chat y me decía, es que
es que siento que los pierdo. Se refería a su grupo, porque no vieron tanta cantidad de personas conectadas, no están asistiendo a la iglesia, siente que está luchando solo y me dice, es que siento que los estoy perdiendo. Siento que si no hago algo por ellos, no voy a ver la gloria de Dios, no va a haber nada, o sea, se me están perdiendo. Cuando tú llegas a sentir eso en tu interior por la gente que está atrás tuyo, atrás de tu espalda, en tu grupo, puedes decirte que estás siendo íntimo de Jesús. Porque el corazón de Jesús es eso. Es el amor por las almas. Se te será revelado de una forma diferente lo que menciona el libro de Corintios sobre lo que es el amor. Si solamente nos llegamos a preocupar por nosotros y no llegamos a conocer lo profundo del corazón de Jesús, no vamos a entender lo que estamos haciendo en un grupo de amistad, no vamos a entender lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, no vamos a entender el por qué están todas estas sillas vacías. Si no hay alguien aquí, cuando conoces el corazón de Jesús vas a ver lo que le aflige a Él, lo que lo pone mal o lo que quizás le esté molestando, incomodando, porque te vas a volver sensible a su presencia, sensible a su corazón, sensible a lo que Él quiere que se haga dentro de su casa, dentro de tu vida. Te vuelves sensible. Y algo que decía nuestra profeta, necesitamos provocar el corazón de Dios. Necesitamos provocar el corazón de Jesús. Que podamos ser no solamente de los 12 que Jesús escogió, sino que realmente podamos ser de los 3 que Jesús escogió. Podamos ser sensibles a lo que Él quiere en nuestras vidas. Si te has preguntado hasta el día de hoy, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago dentro de Inspira? Diferentes preguntas que a veces vienen a nuestra mente. Cuando te vuelves íntimo de Jesús, íntimo de papá, amigo del Espíritu Santo, realmente comenzarás a hallarle sentido a tu vida. Realmente vas a valorar cada sábado, cada viernes que te conectas. Vas a valorar estar aquí en la casa. Te va a doler ver que tu mamá no está aquí. Te va a doler que tu papá no está aquí en la iglesia. Te va a doler. Te vas a angustiar. Te vas a sentir que realmente necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo. Solo ellos 3 pudieron disfrutar no solamente la gloria de Dios dentro de la intimidad, sino que realmente pudieron ver lo sensible que era Jesús, lo sensible de su corazón, de su persona, su humanidad. Por eso es que Jesús se hizo humano con nosotros, para poder sentir lo que nosotros sentíamos, para podernos guiar después de su partida por medio del Espíritu Santo. No sé qué estamos haciendo para volvernos confiables ante nuestro Padre, pero lo que hagas a partir de ahora, tienes que buscar a que eso te lleve a ser íntimo de Jesús, íntimo de Dios, íntimo del Espíritu Santo, para que puedas entender y ver de una manera, ya no con tus ojos naturales, lo que está pasando en tu casa, en tu iglesia, lo que está pasando en tu grupo, sino que realmente llevarlo a ver con los ojos del mismo Jesús, con los mismos ojos. Hay algo que me causa mucho interés sobre la vida de Jacobo, y es que realmente Jacobo murió, yo le digo que murió joven. No sé para ustedes que son 48 años, pero para mí eso es joven. Realmente Jacobo falleció, lo mataron a los 48 años de edad. Según lo que los historiadores, Jacobo, después de que murió Jesús, solo vivió 10 años, solo 10 años.
vivió aquí en la tierra antes de que fuera decapitado. 10 años, y no hay casualidad que realmente el número 10 signifique y represente testimonio, responsabilidad del hombre para con el mandato de Dios. Testimonio, responsabilidad para con el mandato de Dios. Jacobo, viendo lo que vio, todos amaban a Jesús, no hay duda de eso. Todos, conforme fueron llamados, conforme fueron escogidos, cada una de sus cualidades, características, todos nacieron con un propósito, fueron llevados a un propósito. Todos amaban a Jesús, todos. Pero Jacobo en particular, 10 años le fueron suficientes para poder concluir con el mandato que Jesús le había encomendado a él. Solo 10 años. Es curioso como Pedro y Jacobo fueron a la cárcel. Los dos estaban presos por Herodes, el rey Herodes de Agripa de aquel entonces. Ambos estaban en la misma prisión, ambos los habían cogido presos por predicar del amor de Jesús, por predicar el evangelio a las personas que estaban a su alrededor. Pero lo curioso aquí es que uno muere y el otro no. Pedro incluso fue sacado por los mismos ángeles de la cárcel. Pero antes de que eso pasara, ya Jacobo lo habían decapitado. Es decir, ¿por qué uno sí, por qué el otro no? Porque ya Jacobo había cumplido el propósito. Ya Jacobo ya había terminado el mandato que le había sido encomendado. Jacobo le transformó la vida a Jesús. Le cambió el hecho de ver lo íntimo de él, lo sensible de él, pero lo poderoso que era él también, que le cambió su vida. Le fueron suficientes 10 años para predicar el evangelio en toda España, en toda Portugal. 10 años. Fue decapitado y menciona en Hechos que realmente fue el primero de los apóstoles en morir. El primero. Coincidencias que también ha sido uno de los primeros, no lo sé. Pero lo que sí sé es que fueron suficientes sus 10 años para hacer todo. No sé cuánto tiempo tengamos nosotros aquí en la iglesia. ¿Cuántos años ya llevamos aquí sentados, recibiendo una palabra? No lo sé. Pero a mí también me confrontó eso Dios. ¿Cuántos años te serán suficientes para hacer lo que Dios quiere que hagas en la vida de alguien más? Lo que te ha mandado a hacer. ¿Cuántos años te hacen falta? La muerte de cada uno de los apóstoles valió la pena. Que la vida que tienes ahora realmente valga la pena en Dios. Valga la pena en lo que vayas a hacer, en lo que Él te ha mandado a hacer. Jacobo lo tenía todo. Tenía reingresos, tenía una empresa, tenía empleados también. Quizás no comenzó de la mejor forma a seguir a Jesús, pero esa ambición se volvió algo positivo porque fue transformada a una ambición por ganar más almas para Jesús, para Dios, a ganar almas, a ganar almas. En Hechos solamente habla el capítulo, si no me equivoco, el 2 o el máximo el 3 sobre Jacobo. No menciona más la Biblia sobre él, solamente que cómo fue decapitado. Pero es porque su historia ya se había concluido, ya había terminado lo que Jesús quiso que hagan. Y quiero que el día de hoy ustedes se pongan de pie.